Hola a todos, en este video vamos a revisar sobre Vertical Slice, en la cual vamos a cambiar la organización de nuestro código, con la idea de evitar capas o múltiples proyectos. Pero primero vamos a revisar cómo usualmente trabajamos con una arquitectura de capas, o bueno, también puede ser tradicional, la Clean Architecture, hexagonal y muchos otros. Al final y al cabo se trabajan con capas, sea cual sea, y donde cada capa cumple una responsabilidad distinta. Entonces veamos. Este de aquí es el proyecto que anteriormente habíamos trabajado, bueno, la presentación. El proyecto constaba de Presentation Layer, Business Layer y Data Layer. Entonces vamos a ver qué contiene cada uno de ellos. Vamos a iniciar desde el último, que es Data Layer. Vemos acá que simplemente es gestión de base de datos, o sea, para obtener, para crear, editar y eliminar. Bien, vamos a continuar. En la parte de business tenemos todo lo que son reglas de negocio. Podríamos tener los mismos métodos como también no. Por ejemplo, acá tenemos un getById. El otro también, pero ordenado de alguna manera. Uno que es registrar la información del producto, pero a la vez notificar. Uno que solo es registrar y tenemos editar con notificación y eliminar con notificación. Bueno, como vemos ahí la parte de negocio ya va cambiando y la parte de presentación, bueno, también puede ser similar a la parte de negocio, ya que en esta oportunidad estoy hablando de un proyecto API, así que tiene que ser expuesto también los mismos métodos que podríamos encontrar en el business. Ya tenemos ahí para obtener por un ID de manera ordenada, para registrar, editar, eliminar. Bueno, acá en la parte de registrar puede ser que puede tomar el Notify o el Register y bueno, eso ya va a depender de las condiciones. Pero lo que podemos observar hasta el momento es que nosotros, para trabajar lo que es la gestión del producto, tenemos 3 clases, cada una de ellas está repartida en cada proyecto. Y dentro de cada clase vamos a encontrar toda la lista de métodos. Entonces, esto es la forma tradicional que hemos trabajado y podemos de acá deducir que para realizar una acción, por ejemplo, para registrar tenemos que navegar por distintas capas. Ahora, en esta oportunidad solamente son 3, pero también puede haber la capa de IOC, que es inversión de control, la de DTOs y otras muchas. Depende también de la arquitectura hexagonal, la cebolla y otras. Entonces, como podemos ver, necesitamos navegar por varios proyectos y esto también podemos algún momento tener un problema si es que deseamos modificar algo y tenemos que tener cuidado de no afectar a otros métodos, revisar cuáles son las entidades que se están utilizando, incluso las propiedades y todo ello. Entonces, de esta manera ya podemos empezar con Vertical Slice. Lo primero que tenemos que saber es que en Vertical Slice debemos reconocer cuáles son las funcionalidades que tenemos a nivel general y cómo se encuentra en cada uno de nuestros proyectos. Ahí estoy dividiendo que estoy encontrando 2 funcionalidades en la cual están recorriendo por todos los 3 proyectos. Entonces, una funcionalidad tiene algo en presentación, tiene algo en business y tiene algo en data. Entonces, una vez que ya voy reconociendo que dichas funcionalidades tienen recursos en cada una de las capas, ahora sí podemos pasar a lo siguiente, donde nosotros necesitamos separar todas estas funcionalidades en pequeños grupos. Cada uno de estos grupos debe contener los recursos necesarios de cada capa. Por ejemplo, acá tengo una funcionalidad que es para devolver los productos y acá ya reconocí cuáles son los recursos en presentación, en business y en data. Entonces, la idea es que esta funcionalidad no dependa de otra, porque acá tengo otra funcionalidad que es para crear un producto. También debe tener sus recursos de presentación, business y data. Entonces, de esta manera debemos separar nuestros pequeños grupos. Entonces prácticamente podemos resumir que tenemos que encapsular todos los recursos de esta funcionalidad. Bueno, esto ya sea en un archivo o en una clase, ¿sí? Lo agrupamos, lo encapsulamos
y también debemos definir cuáles son los datos que nosotros vamos a recibir. Acá adentro se procesa toda la lógica y luego necesitamos también definir cómo son los datos que van a ser expuestos. Entonces, esta encapsulación es la que vamos a trabajar en un ejemplo justo ahora como resumen de todo esto de Vertical Slice. Así que voy a estar utilizando un proyecto ya trabajado anteriormente en el cual habíamos visto cómo trabajar con capas en .NET 9. Entonces voy a tomar ese ejemplo para poder resolver este caso de Vertical Slice. Entonces este de acá sería mi proyecto en el cual vamos a trabajar. Como podemos ver tenemos tres capas, que es la de Presentation, Business y la Data. Entonces, este proyecto ustedes lo pueden descargar, así que voy a dejar acá en la descripción del video el enlace a GitHub para que simplemente lo puedan descargar y tal vez resolverlo junto conmigo esto de acá de Vertical Slice. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Como podemos ver tenemos tres proyectos, entonces todo esto lo vamos a implementar en un proyecto distinto. Así que vamos a ir acá en solución. Vamos a agregar un nuevo proyecto. O si ustedes creen conveniente pueden crear una solución. Yo lo voy a hacer aquí adentro con la idea de estar copiando y pegando los recursos de estas tres capas para implementar en una última. Así que no tengan ningún problema si desean crearlo en una solución aparte. Entonces el proyecto es ASP.NET Core Web API. Voy a seleccionar este. Vamos a poner acá el nombre de nuestro proyecto. Voy a poner Demo Vertical Slice, donde voy a implementar esta arquitectura y vamos a poner acá en siguiente. La versión va a ser .NET 9. La configuración de HTTPS no la necesito y vamos a asegurarnos de que estamos usando controladores y vamos a crear acá. Vamos a esperar de que cree el proyecto y listo. Entonces ustedes solo imaginen que estos tres proyectos no existen y solamente existe este de aquí. Pero como ya les dije, necesito copiar recursos y pegar acá para no estar abriendo otra solución de Visual Studio. Entonces vamos a comenzar. Como nosotros estamos trabajando acá con SQL, necesitamos ese paquete o librería para poder trabajar con nuestra base de datos SQL. Así que vamos a ir acá en dependencias, agregar, acá es paquete nuggets. Y acá nosotros vamos a buscar el siguiente que es Microsoft Data.SQL Client. Muy bien, entonces simplemente seleccionamos la versión 6.02, instalamos, aceptamos los términos y condiciones y listo, ya lo tenemos. Para asegurarnos simplemente desplegamos en dependencias, paquetes y acá está el paquete que hemos instalado. Ahora, lo siguiente que vamos a trabajar viene a ser nuestras entidades, pero también pueden omitir esta parte que es simplemente del Data Layer que tenemos acá, de Product. También lo pueden mover acá como las entidades que vamos a trabajar, pero en este ejemplo van a ver que no ha sido tan necesario, así que por ahora lo vamos a omitir. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este proyecto de Demo Vertical Slice es simplemente un CRUD, que es poder listar, crear, editar y eliminar productos, pero lo vamos a hacer utilizando la estrategia de Vertical Slice. Básicamente lo que hemos hecho en estos tres proyectos, simplemente implementar acá, mover toda esa lógica. Obviamente voy a explicar los pasos. Bien, entonces vamos a ir acá en appsettings.json para poder establecer nuestra cadena de conexión. Vamos a poner acá una coma, conexión strings y bueno, como ya tengo acá esto, voy a ir acá en Presentation Layer, App Settings y voy a copiar toda mi cadena de conexión hacia mi base de datos. Obviamente quizás a ustedes esto puede ser diferente, pero este de acá es mi base de datos. Listo. Ya hemos lo que es copiado simplemente la cadena de conexión. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener una conexión de SQL. Así que
Para ello vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner acá con el nombre de ContextDB. Y dentro de esta carpeta vamos a agregar una nueva clase. Y le vamos a poner con el nombre de ConnectionDB. Listo. Entonces, como les había dicho, esta clase nos va a permitir devolver una conexión a SQL. Así que vamos a comenzar. Voy a poner esto a punto y coma y listo. Muy bien. Voy a primero a establecer los recursos que necesito, que bueno, es solamente uno, que es SQL Client. Listo. Y acá vamos a nosotros a crear un método que nos permita devolver esa conexión. Así que vamos a poner acá public SQL connection. Esto viene de nuestro paquete que hemos instalado. Y voy a poner acá get SQL. Ahora, a esta clase, justo acá en la declaración, vamos a utilizar un recurso que es eConfiguration. Y simplemente voy a poner --config. Entonces, este de acá me va a permitir poder acceder a este archivo de app settings directamente, cosa que en las capas, para los que ya han visto el video, de igual forma el enlace del video de este desarrollo de 3 capas, de igual manera lo dejo acá en la descripción del video. Y bien, regreso. La forma de obtener mi cadena de conexión en estas 3 capas era mucho más tediosa. En cambio, con Demo Vertical Slice, que es todo en un mismo proyecto, es mucho más sencillo acceder a este archivo de appsettings.json. Listo, entonces vamos a regresar. Simplemente este método va a devolver una nueva instancia de SQL Connection. Y acá vamos a poner --config.getConnectionString, que viene a ser este de acá. Y quiero terminar con un punto y coma al final. Y acá adentro vamos a poner este nombre de acá, que nos devuelve, o bueno, que almacena nuestra cadena de conexión a la base de datos. Y listo, guardamos y voy a cerrar también todas las pestañas. Bien, y listo. Ya tenemos acá nuestro archivo para poder devolver la conexión a la base de datos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ya trabajar con nuestro CRUD, así de inmediato. Como pueden ver, nosotros acá habíamos trabajado en Data Layer Producto DL, donde está mi clase de, bueno, mi clase que contiene los métodos de getAll, create, edit y delete. Entonces, una clase que contiene todos esos métodos. Luego es en business, que llama a esos mismos métodos. Bueno, acá hay unas validaciones para el crear, ¿no? Validamos los campos, validamos también los campos para editar y para eliminar. Y por último se llama acá en nuestra API en controller, product controller, que son los endpoints, ¿no? Para devolver todos, para el post, para el put, para el delete y así. Entonces toda esa lógica, como podemos ver, nosotros debemos trabajar de esta manera, encapsulando y estableciendo cómo van a ser los datos de entrada y los datos de salida. Vamos a trabajar en el request, la encapsulación y también el response, aunque a veces no es necesario, lo vamos a ver justo ahora. Así que comencemos. Vamos a iniciar solo con 2 métodos, que es el create y también el getAll. Los demás métodos los voy a desarrollar, pero no los voy a mostrar en el video. Les voy a dejar un enlace para que descarguen ya el proyecto completo, solo para no alargar mucho el video. Y bueno, ya van a ver que es más de lo mismo cuando desarrollamos el método create y el getAll. Así que vamos a cerrar esto y empecemos. Ahora, esta forma de encapsular siempre lo vamos a tener que hacer dentro de carpetas, así que primero vamos a poner el nombre, que es features, y dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta
que diga product, porque esto de acá le pertenece para productos. Si tienen para ventas, compras, crean otra carpeta. Pero dentro de products vamos a poner todas las funcionalidades que le corresponde a producto. Entonces vamos a comenzar, vamos a crear una nueva clase. Y acá le vamos a poner con el nombre de Create Product. Establecemos qué es lo que hacen inmediatamente. Entonces ese archivo es para crear producto y listo. Acá desarrollamos toda la lógica. Lo primero que necesitamos definir viene a ser nuestro request, o sea, cómo van a ingresar los datos. Entonces yo para poder crear necesito una clase que tenga las propiedades para poder crear mi producto. Las propiedades son nombre y precio. Entonces, en vez de crear una clase, vamos a crear un record. Y le vamos a poner create product command. ¿Cuál es la diferencia entre un record y una clase? Es que el record solo se centra en datos. Una clase puede tener métodos, métodos combinados y muchas cosas más, mucho más lógica. Pero un record solo dale datos y listo, ya está funcionando. Entonces, para crear necesito el nombre y también necesito el precio del producto. Simple, este es mi dato de entrada. Entonces yo voy a poner acá que viene a ser mi request. Ahora, lo siguiente es crear, bueno, esto ya está. Vamos a crear la encapsulación que debe tener toda la lógica de todo del presentation, del business, del data. Así que vamos a comenzar. Ahora vamos a reutilizar esta clase y le vamos a cambiar el nombre. Simplemente vamos a agregar algo más que es handler, que es el controlador que se va a encargar de todo. Acá nosotros le vamos a pasar nuestra base de datos ConnectionDB. Ahora no me reconoce porque necesito agregar la referencia. Listo, ya está. Vamos a poner un nombre como variable. Vamos a poner _ ConnectionDB. Y adentro vamos a crear solamente un método que sea booleano. Bueno, va a devolver booleano. Y le vamos a llamar handle, el cual se va a encargar de controlar todas las acciones. Lo primero que necesitamos para crear nuestro producto es recibir nuestra información. Así que vamos a recibir acá el create product command. Y le vamos a poner como value. Y entonces dentro del handle nosotros vamos a trabajar la lógica del negocio y la lógica de datos. Pero en este mismo archivo también vamos a trabajar la lógica de presentación. Así que por ahora business y data. Vamos a copiar la lógica que tenemos en business para lo que es el crear. Justo acá tengo y vamos a copiar todo esto. Copiamos y lo vamos a pegar acá. Acá simplemente está validando de que los campos como nombres, bueno, reciban valor. Nos dice que tiene que ser requerido. El precio debe ser mayor a 0 y listo. Lógica de negocio. Si ustedes después de esta validación tienen acá un servicio de correo, no sé, enviar, y acá tienen un servicio de su correo, se conecta a una API, lo ponen acá. No hay ningún problema. La idea es poner todo dentro de este bloque de handle. A continuación vamos a pasar la lógica de data, product.dl, y vamos a copiar, miren, todo esto vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Entonces, business y la lógica de data. Ahora, nuestra conexión ya no es esto, porque en el otro lado de capas era un poco más tedioso y todo eso. Acá simplemente vamos a llamar a connectiondb.getSQL y listo, ya tenemos nuestra conexión. Acá a continuación abrimos la conexión, se hace el respectivo insert y listo. Todo como estaba funcionando en el anterior proyecto. Y vamos a ver, entonces esto ya sería todo. Tenemos el request. Este viene a ser el handler, el que se encarga de nuestras operaciones de negocio y de data. Muy bien. Y a continuación vamos a dar salida ya
para nuestro endpoint, que viene a ser nuestro controlador que teníamos acá en Presentation Layer. Como pueden ver, ya esto es lógica de presentación. Y habíamos creado acá un producto controller. Y viene a ser este post, sí, efectivamente es este post de acá, que lo habíamos trabajado. Entonces nosotros también vamos a trabajar acá. Solo que vamos a asegurarnos de que esté fuera de estos. Y acá vamos a poner nuestro endpoint. Y vamos a empezar. Vamos a crear nuestro API Controller. Vamos a establecer cómo se va a llamar este endpoint o cómo vamos a acceder a él. Vamos a poner API diagonal product. Muy bien. Y a continuación vamos a crear la clase. Y le vamos a poner create product. Siempre, como pueden ver, estamos iniciando con create product para poder identificar qué es lo que está haciendo. Y bueno, acá vamos a recibir nuestra conexión, la variable, la cual vamos a trabajar, y vamos a agregar la herencia de controller base. Y listo. Entonces, acá es simple. Vamos a ir acá en controller, product controller, y vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Entonces, obviamente acá van a haber cambios. No vamos a recibir un product, que esta era nuestra identidad, sino que ahora nosotros vamos a recibir este request que habíamos creado. Entonces, voy a copiar esto y lo pego acá. Listo, entonces la ruta para poder acceder justamente a este método post, vamos a cambiar acá el nombre. Va a ser route. Y bueno, acá new para crear nuevo. Vamos a poner también el nombre de new. No es necesario. Y bueno, entonces antes accedíamos acá a la capa de negocio para poder crear y así sucesivamente iba la data. Pero en esta oportunidad ya no. Simplemente vamos a crear una instancia de create product handler, el que se encarga de hacer toda la operación. Y vamos a llamar al método handler. Y le pasamos el valor. Y acá adentro nos pide nuestra base de datos, que viene a ser este de acá. Y listo. Ya está trabajando con estos dos de aquí. Ahora, la lógica de acá se mantiene tal y como estábamos trabajando anteriormente. No modificamos nada. Y listo. Entonces voy a minimizar esto. Y como pueden ver, en un solo archivo definimos la data como necesitamos la información recibir. El que se encarga de todo, que viene a ser, entre comillas, el encapsulamiento. Y acá tenemos la lógica de presentación, que es nuestra API, con la cual accedemos desde afuera. Y si vemos el archivo, esto ya no lo vamos a necesitar. Y vamos a ver nuestro archivo de create product. Como podemos ver, la data, el request que nosotros recibimos, el handler y el controlador. Entonces, dentro de este archivo de create product tenemos todo lo necesario para poder crear nuestro producto. Y no hay necesidad de estar navegando por múltiples capas. Si alguien quiere hacer la creación de un producto, inmediatamente va a esta clase y hace los cambios, ya que ahí va a encontrar los datos como recibe, los datos que se gestionan en la base de datos y también el endpoint, que es el controlador. Ahora, como les había mencionado, entidades no lo hemos trabajado acá. Nosotros también podemos crear acá --product, new product, en el caso de que nosotros tenemos nuestras entidades, porque les había dicho que esta entidad de product no lo copié aquí a mi demo, a mi proyecto demo, no lo copié, porque como pueden ver no ha sido necesario. Ahora, me imagino que si trabajan con DTOs y todo eso, o incluso Entity Framework, van a necesitar trabajar con el modelo de la base de datos. Entonces, obviamente acá van a necesitar de eso, ¿no? Van a
convertir en la clase que pertenece a la base de datos para poder insertar a la base de datos. Entonces, obviamente que en ese escenario sí, pero en este escenario de acá no lo veo necesario. Entonces, con esto ya estamos terminando el create. Y ahora vamos a dar paso a lo que es el getAll para poder devolver todos los productos. Y bueno, la lógica es también similar. Vamos a crear una nueva clase y le vamos a llamar getAllProduct. Listo, entonces vamos a comenzar. Primero necesitamos crear nuestro request y necesito cambiar acá también esto. ¿Dónde está? Esto ya lo quitamos. Esto también lo quitamos. Y este de acá, request, ya no se va a llamar así, sino es command, solo que le voy a dejar el nombre ahí para que podamos entender la referencia de cómo entra la información a nuestro encapsulamiento. Ya no se conoce también encapsulamiento, sino es el handler. Entonces ahí tenemos las tres estructuras que habíamos visto en la diapositiva. Ahora vamos a hacer lo mismo para devolver todos los productos. Un public record getAll product query. Ahora, el término de query command se utiliza el query para consultas y el command para información o modificación en la base de datos. Y listo, en esta oportunidad no vamos a recibir data, pero es aconsejable siempre tener ahí presente porque quizás más adelante necesitamos algún filtro por el ID del producto o el nombre del producto. Así que es importante siempre tener el request a pesar de que no tenga ninguna propiedad. Y ahora vamos a trabajar lo que es el handler. Vamos a reutilizar esta misma clase y le vamos a poner acá handler. Vamos a utilizar nuestro ConnectionDB _ConnectionDB de esta manera. Y listo. Entonces, este de acá, esta clase, necesitamos un método handler que ya sabemos, public void handler, el cual se va a encargar de todo. Y bueno, en esta oportunidad tiene que devolver algo. Sabemos que también podemos definir el response de cómo va a ser la devolución de datos después de haber sido procesado acá. Así que en esta oportunidad son datos, una lista de productos. Así que tenemos el request y vamos a crear el response. Para ello también vamos a trabajar con un record y va a ser llamado getAllProduct response. Y adentro vamos a definir todas las propiedades que necesita. Vamos a devolver el producto. Vamos a devolver el nombre del producto. Y por último el precio. Quizás pueden omitir el ID producto, no hay ningún problema. Y listo, entonces en vez de que sea un void lo que va a devolver, va a ser una lista de getAll product response. Y listo, vamos a recibir acá nuestro getAll product query. Simplemente como algún valor posible que podría recibir más adelante. Vamos a crear una variable llamada products que va a ser una lista de response. Y a continuación vamos a copiar la lógica que tenemos acá en Data Layer, ProductDL. Y vamos a copiar todo esto. Bueno, solamente esto de acá. Ya que la variable ya lo he creado, copiamos todo esto y lo vamos a pegar acá. Entonces hay conflictos con la cadena de conexión. Acá simplemente es un connectiondb.getSQL. Todo esto es la consulta.
Vamos a proceder a leer los resultados. Y bueno, ya no vamos a crear un nuevo producto, esta es una entidad, sino vamos a crear un getAllProductResponse. Entonces la forma de poblar un record no es de esta manera. Vamos a tener que quitar todo esto, aunque voy a comentarlo. Y acá vamos a abrir los paréntesis y vamos a poner justo en ese orden. Primero es ID producto, luego es nombre y precio. ID producto, coma. Tenemos el nombre y por último el precio. Entonces todo esto ya lo vamos a borrar. Y bueno, el precio, acá me equivoqué, es un entero. Y muy bien, entonces ya hemos poblado una lista de este tipo y simplemente lo va a devolver. Muy bien, entonces este es mi handler, el que se encarga de todo. Acá no hay lógica de negocio. Si en algún momento este request recibe algún parámetro, simplemente lo agregamos acá en la lógica y listo. Muy bien, entonces vamos a crear ahora lo que da salida. Este es el endpoint. Y bueno, ya hemos trabajado esto anteriormente, así que vamos a crear nuestro controlador. La ruta, cómo se va a llamar a esta API. Y también va a iniciar con API product. Y abajo vamos a crear nuestra clase que se va a llamar getAllProductController. Vamos a heredar de controller base. Y adentro necesitamos lo que es nuestra conexión a base de datos con la variable ConnectionDB. Y listo. Entonces acá es únicamente un método get, http get, la ruta de cómo va a ser llamado, justo a este punto de salida o endpoint, va a ser con el nombre de getAll, pero voy a poner así en minúscula. Y a continuación voy a crear mi action result, el cual le voy a poner getAll. Y listo. Dentro vamos a poner la lógica. Vamos a crear la lógica de nuestro query. Actualmente no recibe nada, como podemos ver. Si en algún momento acá simplemente agregamos algunos parámetros, si es que recibe más adelante. Y a continuación vamos a obtener nuestra lista de productos. Acá será haciendo una instancia a getAllProduct, en especial el handler, el que se encarga de todo, acompañado del método. Y le pasamos la query. Acá necesitamos pasar nuestra base de datos y listo. Y finalmente devolvemos en una respuesta exitosa nuestra lista de productos. Y listo. Entonces dentro de este archivo encontramos toda la lógica para poder devolver todos los productos. Muy bien, entonces vamos a cerrar. Y vamos a ver acá cómo han quedado las clases. Tenemos acá el archivo que se encarga para crear. Obviamente si necesitaban uno que es crear y notificar, el nombre de la clase va a ser, o el nombre del archivo va a ser createNotifyProduct. Va a crear, va a notificar. Y tengo acá mi otro método que es getAllProduct. Devuelve toda una lista de productos. Si necesito uno ordenado por alguna manera, entonces getProduct o no, getOrderProduct y así. La idea es que todas las funcionalidades sean embarcadas dentro de un archivo, que podamos encontrar todo en uno solo. Como pueden ver, yo lo trabajo de esta manera. Hay algunos que
crean una carpeta para, por ejemplo, Create Product, y dentro crean una clase para cada elemento que pueden ver acá. Bueno, que son clases también. Entonces, pueden hacer de esa manera, crear cada uno por un archivo diferente, o si no, la manera que yo lo trabajo, que es de esta manera, en la cual yo encuentro ya todos los recursos necesarios justo ahí y evito estar creando muchas carpetas, pero no hay ningún problema. Ahora, si bien es cierto que la lógica de Vertical Slice nos dice que debemos agrupar todo esto, entonces quizás tengan la idea de dónde van las entidades, si es que están trabajando o si la necesitan. Pueden poner acá dentro del feature, o también lo pueden dejar externo como el ContextDB, que yo lo trabajé externo, ya que es algo que lo voy a reutilizar en cada una de las funciones, no solo en products, sino también en ventas, en compras, en clientes. ContextDB va a ser global. Entonces también pueden trabajar entidades. Pueden trabajarlo de manera global, que va a ser para todos. Hay a veces funcionalidades que, por ejemplo, de venta, necesitamos rebajar lo que es el stock del producto, luego registrar la venta, luego generar el código de venta. Entonces abarca varias entidades, así que todo eso de las entidades lo pueden trabajar externo. Muy bien, entonces vamos a hacer ya una prueba de todo esto. Lo que necesito acá solamente viene a ser registrar mi ContextDB en el program.cs. Así que vamos a ir ahí a ese archivo. Y antes del build vamos a poner builderservice.addScope. Y acá vamos a agregar nuestro conexión DB. Bueno, de esta manera viene a ser así. Y listo, ya lo hemos agregado, ya que este de acá es un recurso que utilizamos en cada una de nuestras funcionalidades, tanto para Create y el GetAll. Y vamos a arrancar. Ahora vamos a probar nuestros endpoints dentro de Postman, así que voy a abrir acá una nueva hoja. Necesito obtener mi URL. Vamos a ir acá en Demo Vertical Slice. Y voy a copiar esto de acá. Voy a pegar esto acá. Y vamos a ir primero en GetAllProduct. En nuestra API. Y bueno, voy a copiar esto porque así yo lo he definido, que se va a llamar y GetAll. Muy bien, entonces vamos a abrir otro que es para el post. Y bueno, voy a copiar todo esto porque también era igual. Y que solo cambia el nombre al final. Y listo. Vamos a correr el proyecto. Muy bien, ya ha corrido el proyecto y vamos a ir acá en GetAllProducts. Y acá voy a poner un punto de depuración justo en el handler. O bueno, podemos poner acá. Y vamos a ejecutar el método get. Voy a darle acá en send. Pero acá me dice que no ha encontrado este endpoint. Y así que esto es debido a que el proyecto que está corriendo es justo este de acá. Y no está corriendo este. Así que clic derecho a Demo Vertical Slice, clic derecho y vamos a ir acá en establecer que sea nuestro proyecto de inicio. Así que vamos a ir acá en Set as Started Project. Y listo, entonces estos tres de acá ya no se está implementando. Vamos a ir acá. Y bueno, anteriormente también no me había fijado que debe estar seleccionado el proyecto que vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar, vamos a esperar. Vamos a ir acá al Postman.
y vamos a presionar acá en Send. Y bueno, acá ya se ha detenido en mi punto de depuración. Y bueno, acá simplemente vamos a poner un F11, el cual nos permite acceder a cada uno de los pasos que está accediendo. Y F10 simplemente para saltarse. Vamos a continuar con F10. Estamos obteniendo una lista de 3. Va a devolver la respuesta. Y como podemos ver, tenemos acá el resultado de la lista de productos. Vamos a hacer una prueba con post, pero esta vez sí vamos a darle un poco de detalle en Create Product. Y bueno, entonces voy a poner un punto de depuración acá en el método, justo en el handler, el cual es el que se encarga de todo el proceso. Vamos a ir acá al Postman. Vamos a ir acá en Body para poder establecer el valor. Este es row y va a ser un formato JSON. Entonces solo necesita acá el nombre. Le voy a poner acá lo que es un monitor 1, 2 y 3. Y también necesita el precio. El precio le voy a poner en 0. Y acá me estoy equivocando. Price. Listo, entonces enviamos. Entra acá al Create Product Handler, al método Handle. Y vamos a ver acá lo que recibe, monitor y price. El primer filtro, si lo pasa, el siguiente filtro no lo pasa, devuelve una excepción. Es una excepción controlada, como pueden ver. Y justo tenemos una lógica en la cual tiene que devolver un BAT request mostrando el mensaje. Así que voy a dar en continuar. Y me dice, el precio debe ser mayor que 0. Así que vamos a poner acá 30. Nuevamente send. Lo recibe exitosamente. Ya pasó lo que es la lógica del precio. Una variable que me diga si es que ha sido creado o no. Pasa el comando. Y esta vez tiene que devolver una respuesta exitosa, como pueden ver. Vamos a ir acá al getAll. Pero voy a quitar este punto. Bueno, ya lo quité el punto de depuración. Acá también voy a quitar esto. Y listo. Bien, vamos a regresar y vamos a devolver. Ahora debería devolver el monitor 1, 2 y 3. Y tenemos acá monitor 1, 2 y 3. Bien, entonces esto ha sido la forma de implementar un proyecto de 3 capas en una sola, que es utilizando Vertical Slice. Hay un tema de que si es una arquitectura o no, pero es algo que yo ya estoy implementando en mis proyectos, ya que al momento de trabajar en equipo simplemente nos organizamos de que uno se encarga de la parte de crear, otro de las notificaciones, otro de las consultas, reportes, y ya cada uno sabe qué clase trabajar y no perjudica a otro. Bien, entonces me despido y nos vemos hasta otro próximo video.